este vídeo vamos a ver una nueva propiedad coligativa, como es la presión osmótica. Y veremos qué aplicación tiene en química, por ejemplo, en el problema que os voy a proponer, para el cálculo de la masa molecular de una sustancia. Lo primero es, ¿qué es la presión osmótica? La presión osmótica la podemos definir, como os dejo aquí, como la presión que se debe aplicar a una solución para detener el flujo neto de disolvente a través de una membrana semipermeable. Esto veréis que tiene gran importancia en biología. Además, es una de las 4 propiedades coligativas de las soluciones. Recordar que 2 de ellas ya la habíamos visto en el vídeo anterior, que era el aumento del punto de ebullición y el descenso del punto de congelación. La tercera es la disminución de la presión de vapor y la cuarta, esta que estamos viendo, la presión osmótica. Se trata de una de las características principales a tener en cuenta en las relaciones de los líquidos que constituyen el medio interno de los seres vivos, ya que la membrana plasmática regula la entrada y salida de soluto al medio extracelular que la rodea, ejerciendo como barrera de control. Tenemos la definición de presión osmótica. ¿Y cómo se calcula esta presión osmótica? Pues esta presión osmótica se calcula a partir de esta expresión que tenemos aquí, donde pi es la presión osmótica, que mediremos en atmósfera o en pascales. Ahora a continuación os contaré cuándo viene en atmósfera y cuándo la calcularemos en pascales. C es la concentración molar, la molaridad de la disolución. Recordar que la molaridad era el número de moles de soluto que teníamos por litro de disolución. Y R es la constante de los gases, 0,082 atmósferas litros partido mol y grado Kelvin. Si utilizamos esta constante, como viene en atmósferas, pues la presión evidentemente la tendremos en atmósferas. Si utilizamos la expresión 8,31 pascales metros cúbicos partido mol y grado Kelvin, la presión la tendremos en pascales. Y la temperatura, que la mediremos en grados Kelvin. Como veis, es una ecuación muy similar a la ecuación general de los gases. ¿La recordáis? P por V igual a N por R y por T. Bien, después de esta pequeña introducción, vamos a leer el problema y lo vamos comentando. Dice que se prepara una disolución disolviendo 17,5 gramos de hemoglobina en la cantidad suficiente de agua para tener un volumen de 500 mililitros. Si se encuentra que la presión osmótica es de 10 milímetros de mercurio a 25 grados centígrados, nos pide calcular la masa molecular de la hemoglobina. Vamos a recoger todos estos datos en la siguiente tabla y lo volvemos a comentar. Dice que se prepara una disolución disolviendo 17,5 gramos de hemoglobina. La hemoglobina será el soluto, por tanto tenemos una masa de soluto de 17,5 gramos. En la cantidad suficiente de agua para tener un volumen de 500 mililitros. Este volumen, ojo, no es de disolvente, que es el agua, sino es el volumen de disolución. Dice para tener un volumen de 500 mililitros, por tanto ese volumen es volumen de disolución, 500 mililitros. Si se encuentra que la presión osmótica es de 10 milímetros de mercurio. La presión osmótica, que la dejamos también aquí recogida, 10 milímetros de mercurio, a 25 grados centígrados. La temperatura, 25 grados centígrados. Voy a pasar el volumen a litros, la presión a atmósferas y la temperatura a grado Kelvin. Así nos sirve además para ir repasando. Pues, si tenemos 500 mililitros y sabemos que un litro son 1000 mililitros, dividimos entre 1000 y tendríamos el volumen en litros, 0,5 litros. Vamos a pasar la presión de milímetros de mercurio a atmósfera. Pues recordar que una atmósfera eran 760 milímetros de mercurio. Si tenemos 10 milímetros de mercurio y sabemos que una atmósfera son 760, pues 10 entre 760 y tendríamos la presión en atmósfera, 0,013 atmósfera. Y la temperatura, pues para pasar la temperatura a grados Kelvin, recordar que lo que teníamos que hacer era sumarle a la temperatura en grados centígrados 273. Si tenemos una temperatura de 25 grados, pues 25 más 273, 298 Kelvin. Ya tenemos los parámetros en litros, en atmósferas y en Kelvin. Nos piden en el ejercicio calcular la masa molecular de la hemoglobina. ¿Cómo vamos a llegar hasta determinar la masa molecular de la hemoglobina? Pues bien, hemos dicho que la presión osmótica la podíamos calcular a partir de esta expresión que teníamos aquí. La presión osmótica la tenemos, que habíamos dicho que eran 0,013 atmósferas. La constante vamos a utilizar en este caso 0,082 atmósferas litros partido mol y grado Kelvin. Por tanto, la presión por eso la hemos dejado en atmósfera. Y T, la temperatura, 298 Kelvin.
De esta expresión, como veis, el único parámetro que me falta por determinar es la concentración molar, la molaridad, el número de moles de soluto que hay por litro de disolución. Pues vamos a despejar la concentración de esta expresión. Como la R y la T están multiplicando, pasarían al otro lado dividiendo. Os la dejo despejada aquí. Aquí la tenéis. La concentración sería la presión osmótica partido de la constante de los gases por la temperatura. Recordar que teníamos todos esos parámetros. Pues si sustituimos, tendremos evidentemente la concentración molar. Pi, que era la presión osmótica, 0,013 atmósferas. R, 0,082 atmósferas por litro partido mol y grado Kelvin. Y la temperatura, 298 Kelvin. Como veis, la atmósfera y la atmósfera se me irían, el Kelvin y el Kelvin se me van y me queda la concentración en moles por litro. 5,3 por 10 elevado a menos 4 moles por litro. Eso significa que tenemos 5,3 por 10 elevado a menos 4 moles de hemoglobina por cada litro de disolución. Pero bien, no nos pedían la concentración, nos pedían la masa molecular. ¿Y qué era la masa molecular de una sustancia? Era la masa en gramos partido del número de moles. La masa la tengo, que son los 17,5 gramos. Me falta por determinar los moles que tenemos en esa disolución. Acabamos de ver con la concentración que tenemos 5,3 por 10 elevado a menos 4 moles por litro de disolución. Y partíamos de una disolución de 0,5 litros. Utilizando ese factor de conversión, podremos determinar los moles que tenemos. Si hay 5,3 por 10 elevado a menos 4 moles por litro y partimos de 0,5 litros, aquí os dejo 0,5 litros de disolución y hay 5,3 por 10 elevado a menos 4 moles en un litro de disolución. Si multiplicamos 0,5 por 5,3 por 10 elevado a menos 4, tendremos los moles que hay de hemoglobina en esa disolución. 2,65 por 10 elevado a menos 4 moles. Ya tenemos los moles y teníamos, como habíamos dicho, los gramos. Si tenemos la masa en gramos y tenemos el número de moles que hay en la disolución, pues evidentemente si sustituimos en esta expresión, tenemos la masa molecular. Aquí la recogemos. La masa molecular será la masa en gramos, 17,5 gramos, partido del número de moles que habíamos calculado anteriormente, 2,65 por 10 elevado a menos 4. Si hacemos este cociente nos da 6,6 por 10 elevado a 4 gramos partido por mol, que sería la masa molecular de la hemoglobina. No os asustéis porque os salga un número de estas dimensiones, porque recordar que la hemoglobina es una biomolécula de gran estructura, por tanto, no nos tiene que llamar excesivamente la atención. Pues ya habéis visto cómo se calcula la masa molecular de una sustancia conociendo una de las propiedades coligativas, que es la presión osmótica. Como siempre, espero que el vídeo haya sido útil y nos vemos en un nuevo vídeo. Un saludo.